Gloria al Señor. Quiero introducir la predicación con una pregunta a manera de curiosidad. ¿Cuál es el capítulo, vamos a hacerlo más específico, el salmo más citado en el Nuevo Testamento? Más citado en el Nuevo Testamento. Pues déjeme decirle que el salmo más citado es el que vamos a desarrollar en esta noche, el Salmo 110. Abra su Biblia a ese salmo. Vamos a continuar con la serie sobre el libro de los Salmos y, como ya dije, vamos a meditar sobre el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Y no solamente el salmo, el texto en todo el Antiguo Testamento más citado, ¿verdad?, más referido en el Nuevo Testamento. Cuando lo encuentre, diga amén. Faltan algunos todavía. Como pueden ver, es un salmo de David, Salmo 110. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Y todos conmigo el 7. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Gloria al Señor. Padre, una vez más, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu nombre, como cada domingo en la tarde. Gracias por los hermanos que dejan tal vez la comodidad de su hogar y otras cosas personales para, Señor, dedicar este tiempo a ti, en tu templo. Como dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Gracias por la bendición de poder estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, y oramos con la expectativa que tú nos hables, Señor, que tú de manera personal a cada uno nos traigas un mensaje retador, un mensaje transformador. Obra en cada corazón, nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Salmo 110, definitivamente es un salmo que nos mueve a alabar a Dios. Y ese es el propósito del libro de Salmos. El libro de Salmos tiene el propósito de que el pueblo aprenda la correcta alabanza a Dios. ¿Usted quiere alabar a Dios correctamente? ¿Quiere hacerlo realmente conforme a lo que Él es? ¿Conforme a lo que Él quiere? ¿A lo que Él se ha propuesto? Bueno, pues ahí está Salmos. Por eso yo he titulado esta serie de mensajes sobre el libro de Salmos, Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. No cabe duda, hermanos, que tanto los judíos como los cristianos consideran este salmo como un salmo mesiánico. Y esa opinión queda confirmada
en las mismas palabras de Cristo. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, Cristo citó este salmo. Él dijo, el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Por qué él citó el Salmo 110? Bueno, lo citó para demostrar que él era realmente el Señor, que él era realmente Dios, el Dios que es revelado en el Antiguo Testamento. Él era precisamente ese Dios hecho hombre. Y todo esto apunta, ¿verdad?, a lo que se conoce como el señorío de Cristo. ¿Por qué reconocemos nosotros a Cristo como Señor cuando la Biblia enseña que hay un solo Señor? Bueno, porque Cristo es Dios, Dios hecho hombre. A Él adoramos, a Él alabamos, a Él servimos. Aquí se afirma el señorío de Jesús. Y ya mencioné una referencia hecha por el mismo Jesús. El Salmo comienza diciendo, Jehová dijo a mi Señor. Si usted lo lee así de rápido, así de pasada, usted no se dará cuenta. Ahora, si usted se detiene, como hay que leer la Biblia no se puede leer corriendo. La Biblia no se puede leer para cumplir un plan de lectura. La Biblia hay que leerla para sacarle provecho, para meditar, reflexionar, pensar en lo que ella dice. Bueno, pues, si usted lee así este salmo, se dará cuenta que desde hace tiempo la Biblia predijo que vendría alguien que sería Dios mismo. Una persona, un ser humano que sería Dios mismo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Todo eso afirma el señorío de Jesús, que para la iglesia y los creyentes de manera individual es el Cristo de Dios, el enviado, el ungido de Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este salmo trata de aquel que ha sido glorificado a la diestra de Dios. ¿No dice así el Nuevo Testamento? Trata del Rey de Gloria que volverá a la tierra para tomar el dominio universal. ¿No es eso lo que enseña el Nuevo Testamento? Y trata de aquel que como sacerdote eterno va a ejercer su oficio, no como en el antiguo pacto, sino según el orden de Melquisedec. ¿Lo notó? De manera que hay mucho contenido aquí, aunque condensado, bien comprimido, bien resumido, pero hay un contenido glorioso que nos va a permitir reflexionar sobre ese reino glorioso que el mismo Señor Jesucristo, desde el primer momento de su ministerio público, Él anunció. No fue las palabras de Cristo al inicio, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y el llamado cuál fue? Arrepentíos. Es decir, vengan a ese reino, acérquense a ese reino, reciban ese reino, acepten ese reino. He titulado este mensaje, ¿quién trae el reino? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Quién trae el reino? ¿Y quién es el que trae el reino? Quien trae el reino de Dios a la tierra
es el mismísimo Señor Jesucristo. Y como es Él quien trae el reino, Él y solo Él merece toda adoración, toda dedicación, toda entrega, toda consagración. Él trae el reino. Ahora, alguien diría, pastor, pero hay muchos aspectos del reino que no lo estamos viendo. Esa fue la inquietud que tuvieron los discípulos. Muchas veces les preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo el reino será establecido? ¿Cuándo, Señor? La respuesta del Señor fue, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero mientras tanto, sujétense al reino de Dios. Sujétense al reino de Dios desarrollando su plan de redención. Con la primera venida de Cristo, el reino de Dios se acercó. Esas fueron las palabras del Señor. El rey ha llegado. Lo había anunciado Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Lo reitera el Señor Jesucristo. Y los discípulos siguen con ese llamado. Y la iglesia continúa con ese llamado. El llamado de que el rey ha venido. Y el propósito de su venida no es otro que restaurar los corazones de todo pecador. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para eso vino Cristo. Él vino primero a reinar en los corazones de cada persona. Porque Dios no quiere en su reino gente hipócritas, gente fingidas, gente de apariencia de piedad. No, Él quiere corazones verdaderamente transformados. Él quiere pecadores verdaderamente convertidos. Donde primero Cristo quiere reinar es en el corazón de cada uno de nosotros. Para eso vino Cristo. Ahora, llegará el momento en que Él, ese reino parcial, digamos espiritual, se va a materializar, se va a concretar. Y Él reinará sobre todas las cosas de manera visible y clara. Él reinará sobre el universo. Porque solo Él es digno, de eso habla Apocalipsis. Solo Él es merecedor de toda adoración, de toda alabanza, de toda gloria. Y la pregunta que yo quiero, hermanos, que tomemos como reflexión para este salmo es, ya que ese reino, no cabe duda, es traído por Jesucristo y por lo tanto Él merece toda alabanza, la pregunta es, ¿de qué forma? ¿De qué forma Cristo trae su reino? Ya dije de antemano que su reino comienza en cada corazón. Amén. Ahora, mientras esperamos el cumplimiento total de las promesas, profecías, anuncios del reino venidero, del reino futuro, glorioso, majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué forma Él lo va a traer de manera absoluta?
Y eso, hermano, debe movernos a todos a una adoración fiel, perseverante, constante, adorar a Cristo mientras esperamos su regreso, hasta que Él venga por nosotros. Así quiere encontrarnos Él. Bueno, lo primero lo vemos en los 3 versículos iniciales. Dice el texto: Jehová dijo a mi Señor. El salmista está diciendo: Jehová dijo a Jehová. Dios dijo a Dios. El Señor dijo al Señor. Alguien diría, pero ¿no hay una contradicción ahí? No. Son palabras bien dichas, bien expresadas, con un propósito claro. El salmista está apuntando a uno que vendrá no parecido a Dios, no semejante a Dios. No, está apuntando a uno igual que Dios, igual a Dios. Está apuntando a Dios mismo. Y dice: siéntate a mi diestra. Recuerden que la diestra es una expresión de la mano fuerte. Por lo regular es la mano derecha, sobre todo la mayoría que son diestros, ¿verdad? Hay personas que son ambidiestros o son zurdos. Pero cuando la Biblia habla de la diestra, es una forma de expresar el poder de Dios, el dominio de Dios, la autoridad, la potestad, el control. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De eso hablaremos con más detalle en esa última parte. Y dice el 2: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Noten las palabras. Domina en medio de tus enemigos. Y dice el 3: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Está diciendo que Él tiene un ejército. Y dice: en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hablando del vigor de ese rey y de su reino. Y de su ejército. Gloria al Señor. Ahora, lo primero, hermanos, que tenemos que decir con relación a la forma en que ese reino ha de ser traído a la tierra, es que ese reino será colocado por Dios mismo. Es decir, no es que, bueno, vamos a convocar a unas elecciones nacionales y que todo el mundo vote. No, Dios no necesita que nadie lo elija. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pero se levantarán unos que otros revolucionarios, socialistas, ¿verdad? Politiqueros. Eso es dictadura. No, usted no puede comparar las dictaduras humanas, las tiranías humanas, perversas, malvadas, corruptas, con el gobierno de Dios, con el reino de Dios. ¿Cómo usted compara a un hombre malvado, perverso, con el Dios justo, santo, perfecto, en el cual no hay maldad, no hay pecado? No me compare eso. Si usted le quiere llamar a Dios dictador, bueno, pues ese es mi dictador. Si usted quiere llamar a Dios tirano, ese es mi tirano.
y el tuyo es el otro. Tú estás bajo la tiranía del otro. Para que usted vea cómo la gente a veces se enreda en sus propios nudos. Hermanos, aquí se habla de la exaltación al trono de un reino eterno y creciente. Hermano, es un reino majestuoso, glorioso. El Señor Jesucristo, ya dije, usó este texto declarando su deidad. En otras palabras, yo soy Dios y he venido a reinar. Y he venido por mi cuenta. No he necesitado apoyo de nadie, como hacen los políticos, que buscan apoyo aquí, apoyo acá, una alianza, una coalición. Dios no necesita eso. Para reinar, Dios no necesita eso. O usted se suma o se separa. O se adhiere o se pone en contra. O es parte del reino o es enemigo del reino. Una de dos. De manera que es una declaración contundente. Siéntate a mi diestra, dice el texto, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Dios tiene el propósito de instalar su rey definitivo. Es verdad que la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes, eso es cierto. Ahora llegará un día en que Dios va a colocar un rey definitivo. Un rey terrenal definitivo. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Cristo regirá en el trono terrenal de su padre David en cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, en Isaías 9:6, un texto que ustedes conocen, dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un anuncio profético de que vendrá uno que será rey, que nacerá humildemente, como hombre, y será menos que hombre, siervo, pero todo como parte del plan de Dios. Y en Zacarías 14:9, si no lo tiene, escuche, dice la Biblia, Zacarías 14:9, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno es su nombre. Eso es profecía. ¿Está bien? ¿De qué forma el reino se traerá a la tierra? Ya lo dijimos. Será colocado por Dios mismo. Por Dios mismo. Por eso el ángel, ¿usted se acuerda del anuncio del ángel Gabriel a María sobre su concepción? El ángel le dijo: ese niño que tú vas a concebir será grande. Así lo dijo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ya eso estaba planeado, decretado. El Mesías que vendrá será hijo de David y a la vez su Señor. ¿Y quién pudo llenar ese currículum? Jesús.
Cristo Jesús. Dios otorga al Mesías la autoridad del trono divino, pero sus enemigos todavía no son subyugados. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente en contra de Dios? Por eso mismo. Se levantarán, hermanos, personas anticristianas, personas enemigas del Evangelio, enemigas de la iglesia, gente en contra de Dios y todo lo que se llame Dios. Y uno diría, bueno, pero Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta un día? Hasta un día, cuando ese reino será colocado de manera definitiva. Y no habrá forma de enfrentarlo. Por eso, en Hechos 5, mire lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 30, ahí la predicación de los apóstoles, el apóstol Pedro predicando, entre las cosas que él dice el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Cómo fue? Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y dice el 31, a este, ¿a quién? A Jesús. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Mire qué claro la Biblia apunta, señala, describe a ese rey que trae el reino. De manera, hermanos, que esa es la esperanza que tenemos. La esperanza de que ese rey que un día vino, pero fue rechazado, dice Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que dice la Biblia que si no naces de nuevo, no puedes entrar o ver el reino de Dios. Para usted nacer de nuevo, usted necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Usted ya lo recibió? Podemos decirle que usted es parte del reino. Pero esperamos, mientras tanto, esperamos la llegada, la venida de manera absoluta, completa de ese reino. Ahora lo que vemos es una parte del reino. La vemos en nuestra relación diaria, íntima con Dios. En su relación espiritual con Dios. Así usted ve el reino. Y usted lo ve en la medida que pecadores caen a los pies rendidos de Dios, de Cristo. Cuando un pecador se arrepiente, hermano, ¿qué dice la Biblia? Que hay gozo en el cielo. Cuando usted ve a un pecador venir a Cristo, entregar su vida a Cristo, usted está viendo el reino. Usted está viendo una persona entrar al reino de Dios. Ahora, llegará un día cuando ese rey será colocado de manera definitiva, donde solamente estaremos los redimidos. Ya la impiedad que hablaba el hermano Ángel esta mañana, eso será cosa del pasado. Porque Dios no va a admitir maldad. No va a permitir corrupción en su gobierno. Pero hay una segunda cosa. Seguimos en el Salmo 110.
Dice el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Cuando Dios dice una cosa, no hay vuelta atrás. ¿Qué? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tremenda declaración. Probablemente ese sea uno de los versículos más citados en el Nuevo Testamento, aparte del versículo 1. Bueno, pues aquí vemos una segunda cosa. ¿De qué forma el reino de Dios será traído? Ya vimos primero, será colocado por Dios mismo. Segundo, será superior a todo reino. Es decir, no hay un gobierno humano, terrenal, que pueda equipararse, igualarse a ese reino que será traído. Una de las características extraordinarias del reino es que el Señor Jesús unirá en su persona dos grandes oficios: rey y sacerdote. ¿Ha visto usted otro gobernante así? No lo hay. Algunos han tratado o tratarán, como el caso del anticristo. Usted sabe que en la Biblia dice que una de las cosas que el anticristo hará públicamente es blasfemar el templo de Dios. Y hablan, ¿verdad?, los escritos de la Biblia, que ese hombre va a hacer un sacrificio pervertido en el templo. Pero ese es otro tema. Lo que debe quedar claro, hermanos, es que ese reino no solamente será caracterizado por un rey glorioso, majestuoso, sublime, sino también un sacerdote. Pero no cualquier sacerdocio. Un sacerdocio singular, perpetuo. No solamente será un reino incorrupto, también será un sacerdocio puro, limpio, espiritual. Eso dará al mundo una administración como la que siempre ha deseado, pero que nunca ha conocido. O sea, un gobernante puro, limpio, santo, amoroso, misericordioso, bondadoso, justo, todas las cualidades, características maravillosas, las vamos a ver en ese reino que será traído. Ustedes saben que uno de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento especialmente, que más cita este versículo es Hebreos, ¿se acuerdan? En Hebreos el sacerdocio de Melquisedec aparece explicado. ¿Y qué hace el autor, el escritor? Bueno, compara y contrasta el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio levítico. ¿Y qué aprendemos? Si usted ha leído Hebreos, recordará, le animo a que lea Hebreos para que usted conozca mejor la persona de Cristo. Porque en Hebreos lo que se hace es resaltar a Cristo sobre todo. Cristo es mayor, Cristo es superior, Cristo está por encima de todo. Eso es lo que hace la carta de Hebreos. ¿Y qué se explica ahí? Bueno, que la familia de Aarón, la línea de Aarón como sacerdocio, ¿verdad?, establecido por Dios, fue Dios que lo estableció. Su sacerdocio era asunto del linaje humano y terminaba con la muerte. Moría un sacerdote, venía otro. Era temporal, terrenal, humano. En cambio, el sacerdocio, según Melquisedec,
fue por designación soberana de Dios. Es decir, se presenta a Melquisedec en el libro de Génesis como sacerdote, pero no según un linaje humano, sino por designación divina. No fue heredado de sus padres, dice en Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Recuerda? No hay ninguna mención de que su sacerdocio comenzara o terminara. El texto dice, ni tiene principio de días ni fin de vida. Haciendo referencia al sacerdocio según Melquisedec. Entonces, ¿qué vemos? Dice el Salmo 110, 4, tú eres sacerdote. ¿A quién se está refiriendo? ¿A David? No, ya David dijo que a quien él se está refiriendo es a su Señor. ¿Y quién es su Señor? Dios. Que en el Nuevo Testamento sabemos que es Cristo. Bueno, pues, Melquisedec es una figura del Mesías. Es un tipo de Cristo. Y mire qué interesante. Melquisedec, aparte de sacerdote, era rey. ¿Se acuerda? En Génesis, rey de Salem. Tenía los mismos oficios que el rey futuro prometido por Dios. Su nombre y título significan rey de justicia, rey de paz. En el capítulo 14 de Génesis dice, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, la línea de Cristo es superior. Por lo tanto, estamos hablando de un reinado sin igual, superior a todo reino. Y por eso el autor de Hebreos, combinando no solamente el Salmo 110, también el Salmo 2, combina todo esto para mostrar que Jesús fue hecho nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos 5:5, puede escuchar si no lo tiene. En Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, todo esto es para mostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo. Cuando la Biblia habla de sacerdocio, está hablando de alguien que sirve de intermediario, alguien que sirve de enlace, de conexión entre nosotros y Dios. En otras palabras, tenemos o disfrutamos de una relación directa con Dios. Fíjense que los gobernantes hoy, para usted poder hablar con ellos, eso es una burocracia y es un proceso largo. Para usted sentarse con el presidente, eso no es voy allí, vengo ahora. No. En cambio, en el reino de Cristo tendremos acceso directo. Recuerde que con Cristo el velo fue rasgado. Por eso tenemos entrada libre a la presencia del Señor. El Señor estará a la disposición, al alcance de todos nosotros. Eso habla de un gobierno cercano. Es un gobierno superior. El sacerdocio de Cristo es superior. Durará para siempre. De manera que esa unidad entre el sacerdote y el rey en una persona es cumplida en el Mesías, en Jesucristo. Gloria al Señor.
Así que ya hemos visto de qué forma el reino de Dios se va a traer a la tierra. Será colocado por Dios mismo y será superior en todo el sentido de la palabra a todo reino. Por último, mire los versículos 5 al 7, los últimos 3. Dice el texto, el Señor está a tu diestra. ¿Note el énfasis? Está hablando del dominio, del poder, del control. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Por eso en el versículo 1 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando un rey vencía, colocaba sus pies encima de la cabeza o del cuerpo del otro rey que fue derrotado. Ese es el lenguaje. Hablando de un reino victorioso. Y dice el 7, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Lo dice así porque era costumbre que después de una batalla, de una guerra, el rey vencedor fuera a un arroyo a tomar agua, ya cansado, sofocado, agotado, tomara agua y después de tomar el agua se levantara victorioso en señal de victoria. ¡Hemos vencido! Por eso el lenguaje. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿De qué forma se traerá el reino de Dios? En tercer lugar y último, será traído venciendo a todo enemigo. Definitivamente, hermanos, somos perseguidos, somos atacados, somos confrontados por el mundo malo, perverso, impío en que vivimos. Recuerden que la oración de Cristo por nosotros fue, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué dijo que los guardes del mal? Porque ese es el mundo en que vivimos, hermano. Es un mundo malo, un mundo que le da la espalda a Dios de manera directa o indirecta. No quiere nada con Dios. Por lo tanto, estará en contra de su pueblo, de nosotros. Ahora, en el texto vemos que se asegura una aplastante victoria sobre los enemigos. ¿Lo notó? Ya vemos el lenguaje. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, debajo de tus pies, aplastados, derrotados. Y Pablo enseña eso. En 1 Corintios 15, 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es una verdad contundente, clara. Cristo va a venir no como un corderito manso. No, Él vendrá como un guerrero valiente, montado en su caballo. Pero vendrá no para ser derrotado, sino para vencer. Por eso en el texto vemos el cetro. Cetro es símbolo de la autoridad real. ¿Y a quién se le ha dado esa autoridad? No fue Cristo que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Cristo le es dada autoridad para reinar sobre la tierra, sobre toda la tierra. Por eso Satanás fue un atrevido. ¿Un atrevido? ¿Y cómo tú te atreves al rey del universo a ofrecerle todos los reinos? Qué absurdo, ¿eh? Para que usted se dé cuenta, hermanos, que el mundo
que está bajo el maligno. Vive en absurdo, absurdo sobre absurdo. Insensatez sobre insensatez, necedad sobre necedad. Se burlan, se ríen de nosotros. Cuando la Biblia dice que toda boca, toda lengua se cerrará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, quiera o no, que Jesús es el Señor. Entonces, aquí vemos un retrato de un fuerte conquistador que es Jesucristo, sujetando a toda injusticia, rebelión, antes de la inauguración de su reino. Es decir, antes que el reino de Cristo se establezca de manera completa, no parcial como ahora, de manera absoluta, el Señor tratará con sus enemigos. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos claramente en Apocalipsis, vaya conmigo. Apocalipsis 19, ya al final del libro. En Apocalipsis 19, versículo 11, note, dice el texto. El apóstol Juan, ¿verdad? Viendo lo que el Señor le mostraba. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. No es un bebecito como en Belén, ¿verdad? Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Lo quiere más claro? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. El gobernador, dictador, tirano, que es profetizado que vendrá. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, el vocero, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, la Biblia está claramente anunciando que ese reino de Dios que será traído, todo el que se encuentre como adversario, enemigo de ese reino, será destruido, aplastado.
Porque si hay una cosa que Dios no admite, es el pecado, es la maldad, es la rebelión. Y recuerden que la Biblia dice claramente que Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere nada con orgullosos. Dios no quiere nada con jactanciosos, con gente que se cree Dios o semidios. De manera que aquí es el Señor Jesús que marcha contra las naciones, como está previsto en Apocalipsis. Cuando en el Salmo 110 dice, quebrantará la cabeza de muchas tierras, esa expresión podría traducirse, quebrantará al que es cabeza de mucha tierra. Eso es una referencia clara al hombre de pecado, al inicuo, al anticristo. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, a quien el Señor matará, refiriéndose al anticristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso no es dique que dique. Es que el Señor va a establecer su reino venciendo a todos sus enemigos. Y según el Nuevo Testamento, Cristo será acompañado de un ejército. Con él todos sus santos regresará a juzgar el mundo para establecer su reino terrenal. De manera, hermanos, que nos espera un futuro glorioso. Pero para eso tenemos que sujetarnos ahora, no después. Porque después, dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ese es el programa de Dios. Por eso tenemos que decirle a la gente, mira, tienes que entregarte a Cristo ahora, porque si no lo haces ahora, cuando muera, serás juzgado. Pero no juzgado para ver si tú eres bueno o eres malo, es para ser condenado. Ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo, hazlo ahora. Así que, hermanos, ya hemos visto, el reino de Dios será traído. ¿De qué forma? Colocado por Dios mismo, será superior a todo reino y resultará vencedor, vencerá a todo enemigo, a todo adversario, incluido Satanás, el dragón que habla Apocalipsis. Y hago la pregunta, ya para concluir. ¿Estás tú sujetado completamente al Rey? ¿Estás sujetado completamente al Rey y su reino? Bueno, lo primero es que necesita nacer de nuevo. El que no nació de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Pastor, ya yo nací de nuevo. Gloria a Dios. Pues si ya naciste de nuevo, dice la Biblia, busca primero el reino de Dios. Haz de Dios, haz de Cristo lo primero en tu vida. En todo. Es más, no es más lejos. Cada cosa que tú hagas día a día, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Para que tu vida esté centrada en el Rey, en Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos de enemigos de Cristo a amigos de Cristo. Eso lo dijo Cristo a los discípulos. Ya no os llamaré siervos, los llamaré mis amigos. Y para que eso sea real, tenemos que seguirle con fidelidad. Por eso el Señor invitó siempre, síganme, síganme,
síganme, vengan a mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Ese fue el llamado constante de Cristo. Seguirle con fidelidad. Hermanos, concluyo con esto. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay que seguirle en todo lo que Él ha dicho. Él dijo, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y cómo usted va a enseñarle a otro que haga lo que Cristo ha mandado si usted no lo hace? Por eso hablo de sujetarnos. Sujetémonos al reino. Vivamos para el reino y por el reino. Y hagamos todo para que el reino de Dios se expanda y más personas se incluyan al reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por el privilegio de venir a tu casa y juntos reflexionar en estas verdades. Definitivamente, Señor, muchas cosas maravillosas encontramos en tu palabra. Muchas cosas que extraer de allí. Pero qué bueno que hemos meditado en esta verdad contundente de que el reino de Dios ha de ser traído. El reino de Dios ha llegado, aunque de manera parcial, pero llegará un día en que se manifestará de manera completa. Qué bueno, Señor, que en Cristo tú nos has hecho parte de ese reino. Queremos ser fieles hasta el final. Que tú nos encuentres fieles, ocupados en las cosas del reino. De todo corazón oro por aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Aquellos que nos ven a través del canal de YouTube, ahí donde estás, entrega tu vida a Cristo. Ora al Señor y decide hoy vivir para Él. Gracias, Padre, porque tú has de obrar en cada corazón. Haz la obra redentora. Guíanos a cada uno ahora a nuestros hogares en tu cuidado y protección, y que durante toda esta semana tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, dirigiendo nuestros pasos. Úsanos, Señor, como instrumento poderoso en tus manos para que tu reino se expanda y otros puedan venir y entrar al reino de Dios. Te adoramos, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.